Bien, nuevamente aquí desde Math for All con otra temática. Ahora, ¿cómo factorizar? Veamos. Factorizar es expresar un polinomio como el producto de polinomios más simples. Existen varios casos. Factor común, diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto, trinomio x cuadrado más bx más c, trinomio ax cuadrado más bx más c, suma de cubos y diferencia de cubos. Comenzaremos estudiando el factor común. Veamos, el factor común puede ser de dos maneras, puede ser numérico y literal. El factor común numérico está relacionado con los coeficientes de los términos. El factor común será el máximo común divisor de los coeficientes de los términos del polinomio. Y el factor común literal está asociado con la variable. Es la variable que se repite con el menor exponente. ¿Cómo factorizar un factor común? Para factorizar una expresión mediante el factor común, se extrae el factor común numérico y literal de la expresión. Se abre un paréntesis y luego se divide cada término entre el factor común. Veamos algunos ejemplos. Nos piden factorizar la siguiente expresión. 10x cubo y menos 25x cuadrado y cuadrado más 40x y cubo. Notemos que los coeficientes son 10, 25 y 40. Si extraemos el máximo común divisor de ellos al descomponerlos, notamos que el factor que se repite es 5, ya que 10 es igual a 2 por 5, 25 es 5 por 5 y 40 es 8 por 5. El factor común numérico sería 5. Ahora, el x y y se repite en los tres términos, pero el del menor exponente sería x, y. Entonces, el factor común sería 5xy. Si ahora dividimos cada término entre el factor común, obtenemos 10 entre 5, 2. X cubo entre x, x cuadrado. Y la y con la y se anula. Menos 25 entre 5, 5. X cuadrado y cuadrado entre xy, xy. Más 40 entre 5 a 8. Xy cubo entre xy, y cuadrado. Y ahí está factorizada ya la expresión. Veamos otro ejemplo. Si nos dicen 14x cuadrado y cuadrado menos 28x cubo más 56x a la cuarta. Igual, tomemos los coeficientes y descompongamos. Obtendremos que 14 es 14 por 1, 28 es 14 por 2 y 56 es 14 por 4. Por lo que el factor común numérico sería 14. Y la variable que se repite con el menor exponente es x cuadrado, por lo que el factor común sería 14x cuadrado. Al dividir cada término entre este factor común, obtenemos 14x cuadrado y cuadrado entre 14x cuadrado y cuadrado. 28x cubo entre 14x cuadrado, 2x. 56x a la cuarta entre 14x cuadrado, 4x cuadrado. Veamos otro ejemplo. 2x m más n menos m menos n. Aquí no se ve un factor común, pero podemos hacer uso de un signo de agrupación precedido de signo menos, y la m que está negativa entra positiva y la n que está negativa también entra positiva. Notemos que ahora hay dos términos y que el término que se repite es m más n, y ese se convierte en el factor común m más n. En el otro paréntesis colocaremos los coeficientes de estos términos, es decir, 2x menos 1. Veamos otro ejemplo. 3x más 2, x más y menos z, menos 3x más 2, menos x más y menos 1 por 3x más 2. El término que se repite es 3x más 2, por lo que ese sería el factor común. Y luego colocaríamos los coeficientes, es decir, lo que nos sobra a cada término al momento de dividirlo.
Aquí sería x más y menos z. Aquí el coeficiente sería menos 1. Y aquí el coeficiente precedido de signo menos sería x más y menos 1. Si eliminamos ese signo de agrupación que está precedido de signo menos, la x sería negativa, la y sería negativa y el 1 sería positivo. Si ahora reducimos términos semejantes, las x se anulan, las y se anulan y los 1 se anulan y nos quedaría solamente menos z. Y luego lo ordenamos y obtenemos menos z por 3x más 2. Un quinto ejemplo podría ser 3x, x menos 1, menos 2y, x menos 1, más z, x menos 1. Notemos que el factor que se repite es x menos 1, por lo que el factor común sería x menos 1, quedando en el otro paréntesis los coeficientes 3x menos 2y más z. Pero veamos otro tipo de factor común. Si nos dan una expresión como la mostrada ahorita, aquí vamos a agrupar las que tengan a. Los términos que tengan a. Veamos, ¿qué nos quedaría? 3ax más 3ay menos 6a. Ahora los que tienen b, precedido de signo menos, sería 2bx más 2by menos 4b. Analicemos el primer paréntesis. El factor común aquí sería 3a. ¿De quién? De x más y menos 2. Menos el factor aquí sería 2b. De x más y menos 2. Notemos que quien se repite ahora es x más y menos 2. Ese sería el nuevo factor común. ¿De quién? De 3a menos 2b. Veamos otro ejemplo. 2am menos m más n menos 1 menos 2an más 2a. Agrupemos los que tienen a. Y obtenemos 2am menos 2an más 2a. Precedido de signo menos, los otros términos. La m negativa entra positiva, la n positiva entra negativa y el 1 negativo entra positivo. En el primer paréntesis el factor común es 2a. ¿De quién? De m menos n más 1. Menos, ahí no hay nada que hacer. ¿Quién se repite? El m menos n más 1. ¿Y quiénes son los coeficientes? 2a y menos 1, que sería el otro término. Para finalizar, veamos el otro ejemplo. Acá vamos a agrupar los términos que tienen xy y precedido de signo menos escribimos lo restante. El factor común acá sería 4xy de y cuadrado menos 3z menos y cuadrado menos 3z. Ahora el factor común sería y cuadrado menos 3z y el otro factor sería 4xy menos 1. No te pierdas el otro video para hablar referente al otro caso. Compártelo, coméntelo y sigue aprendiendo con Math for All.